Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Soy la carrera de Administración de Empresa, asignatura Contabilidad 2. Los integrantes son Cindy Apolinario, Kenneth Iguave, José Luis Pozo, Aileen Sánchez, Jennifer Tufiño y Daisy Vera. El tema que les voy a dar a conocer es sobre cuentas y documentos por cobrar. La introducción dice que las cuentas por cobrar son, al igual que cualquier activo, recursos económicos, propiedades de una organización, los cuales generan un beneficio en el futuro. Parten de una clasificación de un activo circulante. Se clasifica en clientes, documentos por cobrar, funcionarios y empleados, deudores diversos. Dice que asimismo existen cuentas como interés por cobrar, dividendos por cobrar, rentas por cobrar y otros conceptos también por cobrar. Relaciones de clientes en el ciclo de ventas y cobro. Dice que en este se analizará la importancia que tienen las ventas a crédito en cualquier empresa. Dice que lo más relevante de dar crédito consiste en administrar correctamente los cobros para evitar quedarse sin efectivo disponible. Dice que hay un ciclo de operación de una organización económica. Son inventarios de mercancía que se clasifican en tres: en venta, efectivos y compra. Ventas son los clientes, compras son los proveedores, efectivos son gastos de operaciones, gastos productores financieros, otros gastos y productos, impuestos. Dice que estos se clasifican en dos, excedentes efectivos y faltantes efectivos. Dice que los excedentes efectivos son inversiones temporales, adquisiciones de activos fijos, capitales contables y pasivos a largo plazo. Y los faltantes efectivos son pasivos a corto plazo. Los controles contables del cliente. Dice que esta información solo se logra revisando cada registro contable individual o bien la factura. Para proporcionar esta información se cuenta con un registro individual para cada cliente. Estos registros de las cuentas auxiliares de clientes se clasifican en orden alfabético, en mayor, llamado mayor auxiliar de cuentas por cobrar o mayor auxiliar de clientes. La cuenta del mayor general cliente se conoce como cuenta de control. Esta contiene el total o saldo de todas las cuentas individuales de clientes que aparecen en el mayor auxiliar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una cuenta control de clientes de la empresa Mármol Italiano. Contiene nombre del cliente, fecha, referencia, debe, el haber y el saldo. La fecha, la actualización del mismo empresa que le da. La referencia se comienza con saldo inicial y por orden alfabético. El debe y el haber y el saldo. Para poder saber cómo es el debe y el haber, o sea, automáticamente un saldo. El debe se suma y el haber se resta. Así proporciona un saldo final que sería $109,000. Ahí vamos con los mayores auxiliares. Bueno, como ya vimos en la otra diapositiva, ahí hay las cuentas con todo el cliente. Ahora están por separadas, mayor auxiliar. Y con cada fecha, el debe y el haber se hace lo mismo, se suma y se resta para poder saber el saldo de cada uno. Dice, relaciones de cliente. Si se ha realizado en la forma correcta el registro de los asientos del diario y de mayor el total de los saldos deudores de las cuentas de clientes del mayor auxiliar deben ser igual al saldo de cuenta contra los clientes del mayor general. Bueno, aquí vamos a unificar todos los saldos que anteriormente clasificamos en la diapositiva, que nos va a salir el mismo saldo que sería $109,000. Registros de clientes. Dice que los registros de clientes, cuando se recibe el pedido de un cliente, las ventas tienen que ser aprobadas por el departamento de crédito antes que sea surtida. Después que se ha sido aprobada y se ha enviado la mercancía del cliente, se proporciona una factura de venta. Ahí tenemos un ejemplo de una factura de venta que está, está dividida en nombre, dirección, fecha, embarcación, condiciones, factura, fecha de embarque, embarcado. Asimismo tiene una descripción, tiene un detalle, el precio unitario, el importe. Dice que una copia de factura se utiliza como una fuente de información para hacer cargo al cliente y anotar las ventas en el registro contable. Dice que, sin embargo, cuando se vende mercancía o servicios, generalmente se abre una cuenta a un nombre de cliente.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice que siempre que el cliente devuelve mercancía, esta se acredita al cliente. Asimismo está detallada por fecha, detalle, debe y el haber. Dice que la construcción devuelve algunas mercancías y se emitió una nota de crédito. Bueno, aquí también consiste el mismo detalle, pero ahora con el cliente. Y se hace el mismo, el debe y el haber. Dice que cuando recibe el pago por el periodo de descuento, se acredita al cliente y se hace un cargo a banco. Y el descuento sobre venta. De construcción, se paga la cuenta y en el periodo de descuento, y este es el del 2%, y como estamos viendo, aquí se va a multiplicar el 2%, que son 110.000, se multiplica el 2%, sale 2.200. Y ese total se lo resta, sale 107.800. Ya dice que la presentación al estado de situación financiera es el término cliente. Solo se usa cuando se trata de importes adeudados por cliente, partidas por cobrar que se clasifiquen como un activo circulante en el estado de situación financiera. Dice, cuentas incobrables. Dice que es normal que un negocio que vende mercancía y servicios a créditos tenga algunos clientes que no paguen su cuenta. Estas cuentas se conocen como incobrables y se clasifican en un rubro de gastos por cuentas incobrables. Esta sección de gastos generales y gastos de venta del Estado es el resultado. Al terminar cada periodo contable, se estima el importe de las cuentas incobrables para obtener una cifra razonable de las pérdidas en cuentas incobrables que aparecerán en el estado de resultado. Dice que de otra forma, el importe que aparece en el estado de situación financiera no se ajustará a la realidad y la situación financiera del negocio que se presentaría a los administradores, acreedores y otros grupos interesados sería un engaño. Dice que este proceso es necesario para cumplir con la postulación básica de asociación de costos y gastos de ingresos y lograr incluir todos los gastos en el periodo correspondiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice que se muestra en el importe de las cuentas por cobrar y la estimación por incobrables durante los años 2006 y 2005. Aquí hay un ejemplo donde dice cuentas por cobrar del año 2004 y 2005. Asimismo, dice que los cambios en el saldo de la reserva de cuentas incobrables se integran de la siguiente forma, pero aquí se integra un año menos, que sería el año 2004. Muy buenas tardes con todos. Siguiendo con el contenido de este tema, tenemos el ajuste por cuentas incobrables. Estos ajustes son conocidos como el registro que detalla y compone y estima las cuentas que con el tiempo serán incobrables. Este ajuste consiste en un cargo a gasto por cuentas incobrables y una buena cuenta complementaria de activo llamada estimación de cuentas incobrables. Este efecto se da a entender a través de un ejemplo que dice lo siguiente. Por ejemplo, suponiendo que se quiere crear una provisión o estimación por cuentas incobrables por $30,000. Para hacer esto, se contextualiza este cuadro que detalla el movimiento de estas cuentas y descrito tal como lo dice, se carga el gasto por cuentas incobrables y se acredita por estimación por cuentas incobrables. Por eso es que al final de esto se reporta que es una provisión por cuentas dudosas para el periodo. Lo siguiente tenemos que son los métodos para calcular las cuentas incobrables. Los dos primeros métodos los vamos a dar a conocer aquí y uno de ellos se trata del método del porcentaje de las ventas. Este método trata de la estimación de las pérdidas por cuentas incobrables utilizando un método que se trata de aplicar un porcentaje de las ventas netas a crédito. Esto con el fin de llegar a una cuenta razonable. Adicional a esto, es necesario examinar y analizar el porcentaje de pérdidas experimentadas sobre el total de las ventas netas a crédito de periodos anteriores. Como por ejemplo tenemos, para ilustrar el método de estado de resultados de ajuste de pérdidas en cuentas incobrables,
Mármoles Italianos realizó ventas a crédito en periodo por 550,000. Y después de esto recibió unas devoluciones por 50,000. Generando esta pérdida, tenemos que las ventas a crédito con un monto de 550,000, se le restan las devoluciones sobre ventas, quedando con ventas ajustadas, ya no con 550,000, sino con $500,000. Y después de esto, con la experiencia en periodos anteriores, se estimó que el 2% pueden resultar incobrables. Este porcentaje se lo aplica a las ventas ya calculadas después de haber perdido $50,000, terminando con esto con una estimación por incobrables acreditado a $10,000. Otro, y adicional, y continuando con esto, para registrarlo en los asientos de ajustes, el saldo de la cuenta de estimación por cuentas incobrables era de 18,950 antes del ajuste del final del periodo. Entonces, como primer movimiento tenemos que el saldo acredita con 18,950 y también que al saldo anterior se le sumaban $10,000, lo cual quiere decir que tenemos como saldo final 28,950 acreditados. Esto por efecto del saldo anterior y los $10,000 que toman en cuenta las ventas a crédito realizados en el periodo. El otro método tenemos que es el método del porcentaje de cuentas por cobrar. Este otro método considera también un porcentaje, pero al igual que el método anterior, este porcentaje se va a tomar en cuenta desde la cuenta de clientes. Con lo cual, si anteriormente se aplicó ese mismo porcentaje, aquí también va a aplicar el mismo procedimiento, pero al final del ejercicio, este registro se aplicará con el nombre de gastos por cuentas incobrables y también tenemos que la técnica se utiliza para completar la provisión para cuenta de cobro dudoso, que es una contracuenta que compensa el activo de las cuentas por cobrar. Como ejemplo tenemos, de acuerdo a esta empresa, se reporta que de la cuenta de clientes hay un saldo que presenta un monto de $415,000 y que al sumar esto se estimó que el 4% de las cuentas por cobrar corresponde a las ventas de crédito que serán incobrables. Por eso tenemos como primer apunte de saldo de clientes y el monto de $415,000 se le aplicará este porcentaje de 4%, quedando con 16,600. Además, hay un saldo acreedor de $5,700 y esto terminando con el ejercicio por gastos por cuentas incobrables se cargan $10,900. Y como asiento diario tenemos que en gasto por cuentas incobrables hay un cargo de 10,900 y por estimación por cuentas incobrables se acreditan 10,900. Y por último, se notifica que son pérdidas en cuentas malas estimadas con base en un 4% de las cuentas por cobrar a clientes. Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver la cancelación de cuentas clientes. Dice, la cancelación de cuentas clientes es cuando una cuenta cliente se convierte en incobrable, es decir, debe eliminarse de los registros contables. Dice, para registrar esta cancelación se hace un cargo a la estimación de cuentas incobrables y se abona a clientes siempre y cuando se haya realizado previamente la estimación. ¿Qué nos da a decir esto? Que para comprender tenemos que ver un ejemplo, como por ejemplo nos presenta la empresa Mármol Italiano. Dice
¿Qué nos dice? Recibió la noticia de que Pisos Mármol se había declarado en quiebra. En el libro mayor, la empresa Mármol Italiano, aparece la empresa Pisos Modernos con un saldo de $8.500. ¿Ya? ¿Cómo vamos a realizar este asiento? Realizamos de la siguiente manera. Esto es para registrar esta cancelación, ¿no? Previamente se hace una estimación, pues no. Como vemos, el ejercicio está compuesto por la fecha, detalle o descripción, el debe y el haber. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejemplo? Que había un saldo de 8.500, ¿ya? Entonces, con fecha 3 de mayo, ¿no, verdad? Se pone primeramente la cuenta, la estimación de la cuenta incobrable, ¿ya? Que es por 8.500. Ahora, ¿hacia dónde sale? Hacia la cuenta clientes. ¿Hacia quién? Hacia Pisos Modernos, por el mismo valor, dándonos un total de, dándonos una cancelación de la cuenta de Pisos Modernos, por incobrable, pues no. ¿Cómo registramos esto en el mayor auxiliar de la cuenta clientes? Primeramente, como sabemos, un encabezado donde va a ir los datos generales, en este caso, como estamos hablando de Pisos Modernos, pues no, su dirección y el lugar donde ellos operan, pues no. Asimismo, la misma indicación sale el ejercicio, fecha, referencia o detalle, debe, haber, pero aquí ya le aumentamos lo que es el saldo, pues no. Entonces, antes de las fechas del 3 de mayo, había un saldo de $8.500. Para hacer esta cancelación, nos va a hacer con un saldo acreedor, ¿ya? Para el 3 de mayo, que se pone como referencia a su cancelación de 8.500. En este caso, para generarnos un saldo final de 0, pues no. Ahora, en el mayor general, la transacción se registra de la siguiente manera, ¿ya? Aquí se hacen dos cuentas, la cuenta clientes y la cuenta estimación por cuentas incobrables. Pues no, sus datos son los mismos, fecha, referencia, debe, haber y saldo. Iniciamos con la cuenta clientes, el 1 de mayo, el saldo. En este caso se pone el saldo total que tenía la cuenta en esa fecha, ¿no? Que tenía $63.000, ¿no? Pero de ahí se hizo la cancelación, pues, ¿no? Por los $8.500, ¿ya? Quedándonos un saldo final de $54.500. A esto le hacemos lo mismo en la estimación de cuentas incobrables. Hacemos un mayor general de las cuentas incobrables, pues, ¿no? Asimismo, el 1 de mayo, ahí ya tenían un saldo de $13.500, pero ahí al 3 de mayo ya no tenemos un saldo acreedor, sino tenemos un saldo deudor de $8.500, ¿ya? Del saldo inicial menos los $8.500 nos da un total de $5.000 como saldo final a la cuenta incobrable, ¿ya? Ahora, para las reaperturas de estas cuentas, en algunos de los casos, ¿ya? Puede cobrarse de forma total o parcial a la cuenta, de la cuenta incobrable, pues no. Cuando se recibe el pago se debe invertir el asiento de cancelación y se lleva a la cuenta de los registros para hacer los asientos de la cuenta clientes, ¿ya? Una vez registrado el asiento invertido y el cobro recibido, los libros mostrarán que la cuenta fue cancelada y recuperada más tarde. En este caso, de que el cliente se haga la compra crédito en futuro, toda información necesaria para aprobar y rechazar su pedido se encontrará en los registros. Para mayor explicación, veamos un ejemplo. Continuamos con la empresa Pisos Modernos, ¿no? ¿Cómo registramos en el asiento? Pues no, lo mismo. Su ejercicio va a tener fecha, detalle, debe y haber. En este caso, no va a tener saldo, pues no. Entonces, como iniciamos así mismo, el ejercicio nos daba con fecha 3 de mayo. Entonces, registramos primeramente en el debe los $8.500, porque estamos hablando sobre esa cantidad, primeramente con la cuenta estimación por cuentas incobrables. Luego, en el haber, registramos los mismos $8.500 a la cuenta clientes, que es en este caso, ¿quién es el cliente? Pisos Modernos. Y así mismo, que va a hacer su cancelación de la cuenta de Pisos Modernos por incobrables, ¿ya? Pero nos dice, en este caso, nos anexa que el 20 de julio
recibió un cheque de la compañía por $4,000 como pago parcial de la cuenta atrasada, ¿ya? Para registrar estos $4,000 lo hacemos de la siguiente manera, pues, ¿no? Iniciamos su fecha con fecha 20, ¿ya? Pero ahora con su saldo deudor a la cuenta clientes de $4,000, ¿ya? Y nos va a salir a ver los 4,000 por estimación de cuentas incobrables. Y asimismo le ponemos, esto servirá para reabrir la cuenta cancelada el 3 de mayo, pues, ¿no? Porque estamos hablando de una fecha 3 de mayo, ¿no? A su vez, como cancelan cheque, iniciamos asimismo el ejercicio con la fecha no va a cambiar, pero en este caso ya entra bancos, porque se cancela en cheques. Entra el banco al debe por los $4,000 y asimismo entra la cuenta clientes por los mismos $4,000, pues, ¿no? ¿Ya? Y esto nos sirve para registrar el efectivo recibido de la cuenta pendiente. Ahora vamos a ver los documentos por cobrar. ¿Qué es un documento por cobrar? ¿Ya? Esto se refiere a todos los documentos que existen, en este caso los pagaré. Cuando tú tienes algún valor por cobrar, ¿ya? A esto no solamente se le suma el valor, sino se le suma el interés por el uso del dinero prestado, pues, ¿no? ¿Ya? Esta promesa es escrito y firmada por el propietario, se llama un pagaré. Eso es un documento por cobrar, ¿ya? En este caso vamos a ver lo que es un pagaré, pues, ¿no? Y casi siempre los documentos que se reciben los clientes se entregan a proveedores, son pagaré. O sea, siempre que vamos a trabajar, la mayoría de veces que se entregan, siempre se van a entregar un pagaré, ¿no? Ahora, para mayor información, veremos un ejemplo, por favor. Ejemplo, nos dice, el 2 de junio, ¿ya? La empresa, seguimos con Mármoles Italianos, que es nuestro ejemplo principal, recibió un cliente, un documento, un año con un valor de 350,000 a un interés del 12% anual al vencimiento de este documento. Es decir, después de transcurrido un año de plazo, el cliente pagó su deuda y Mármoles Italianos los registró de la siguiente manera. Tenemos el ejercicio, tenemos el ejemplo, que quiere decir, como recibió un documento, en este caso, vamos a poner con fecha primero, ¿ya? Bancos, entran los $392,000. ¿Por qué entran $392,000? Porque a esto le sumamos el documento por cobrar, que es exactamente $350,000, que se registran primeramente en el haber, más el interés que nos dio un valor de $42,000. Esa suma la registramos directamente en el debe por $392,000 para que tanto el debe y el haber nos cuadren, pues, ¿no? Y esto lo ponemos como un cobro de documento a una tasa del 12% anual. Dentro de los documentos por cobrar, pues no existe el pagaré. ¿Qué es un pagaré? Es una promesa prácticamente que da la persona que presta, ¿ya? A cierta entidad, esto ya sea por dinero y en una fecha determinada, ¿ya? Vamos a ver de qué está compuesto un pagaré. Pues no, existen muchas formas de hacer un pagaré, pero lo más importante es que tiene que llevar fecha, la cantidad prestada, la descripción, el plazo, a quién se le está prestando, su fecha de vencimiento y la persona que suscribe, es decir, el que está prestando. Eso básicamente se conforma un pagaré, ¿no? Ahora, para ver el cálculo de los intereses, ¿ya? ¿De dónde salen los intereses? Los intereses salen del costo que lleva un préstamo. De ahí salen los intereses, pues, ¿no? Esto ya puede ser intereses formas anual, ¿ya? Legalmente es anual, pues, ¿no? Pero sabemos que también existe intereses mensuales, semestrales, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi fórmula para calcular mi interés? Se comprende el interés siempre va a ser igual al monto por la tasa
por el tiempo. ¿Ya? Vemos el ejemplo. Tenemos aquí 3 ejemplos. La primera, tenemos un préstamo de $200,000 a un año con una tasa del 14% anual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Cogemos el monto, que son $200,000, lo multiplicamos por el 0,14. Es decir, ese 14% lo ponemos a fracción. A números no enteros, pues no. Lo elevamos a números normales multiplicando por el 100%. Pues dividiendo por el 100%, que nos sale 0,14. ¿Ya? Por un año. ¿Ya? Si multiplicamos $200,000 por 0,14 nos sale 28,000. 28,000 por que es un año de interés, pues nos sigue saliendo 28,000. Ese es básicamente un préstamo con el 14% de una tasa anual, pues no. Tenemos el segundo ejercicio, que es muy distinto al primero. En este caso, es una tasa de un monto de $300,000 por 6 meses, con una tasa al 12% anual. ¿Qué procedemos en este momento? En este momento cogemos el monto, que son $300,000, por el 0,12%. Pero aquí viene lo diferente, ¿ya? Porque solamente es a 6 meses, a diferencia de arriba que era un año, ¿ya? Aquí, ¿qué hacemos? Como 6 meses comprenden 180 días, dividimos para los 360 días, ¿ya? Que aproximadamente nos va a salir 0,5. Entonces, multiplicando los $300,000 por 0,12 por 0,5 nos va a salir un interés de $18,000 por esos 6 meses. ¿Ya? Asimismo, ¿ya? En nuestro último ejemplo, tenemos el préstamo de 720,000 a un mes con una tasa del 10% anual. ¿Ya? Entonces, asimismo, en este caso nos está diciendo a un mes. Entonces, cogemos y hacemos el mismo procedimiento de la parte de arriba. 720,000 por el 0,10 por el valor que nos salga entre los 30 días, porque nos está diciendo solamente un mes, dividido para los 360 días, dándonos un interés de $6,000 por un mes. Buenas tardes. Siguiendo con nuestra intervención, tenemos la fecha de vencimiento del documento. La fecha de vencimiento del documento es el último día del periodo que aparece en el pagaré, en el cual vence el principal y su interés. Cuando el pagaré esté extendido por un número de días específico, la fecha de vencimiento se la calculará por los días específicos que tiene el mes. Un ejemplo. Su fecha de emisión es un 15 de julio y el pagaré tiene 60 días. Comenzamos con la fecha que fue extendida el pagaré, que es el 15 de julio. Le restamos el día que está fechado el pagaré o lo que queda del mes, que es hasta el 31 de julio, que nos queda 16 días. A esos 16 días le sumamos el mes de agosto, que son 31 días, que nos dan como resultado 47 días. Como todavía nos falta, a esos 47 le sumamos 13 días más, que nos completan los 60 días, quedando como fecha el 13 de septiembre, que será la fecha en que tendremos que cancelar el pagaré. Como la fecha de vencimiento es un 13 de septiembre, en esa fecha tendremos que cancelar. Y por otro ejemplo es que si el pagaré está extendido en meses, como venció un 15 de julio y lo están poniendo no por días, sino por meses, vencerá un 15 de septiembre. Para este cálculo ya no cuentan los días, sino que está contado por meses. Porque otro ejemplo podría ser que si tenemos una fecha como por ejemplo el mes de febrero, que solo cuenta con 28 o 29 días, si el pagaré vence un 31, esta fecha pasará al 28 de julio, que es al 28 de febrero, que es el último día del mes. El valor de vencimiento. El valor de vencimiento es el capital o la suma que se tomó prestada más el interés adeudado en la fecha de vencimiento del pagaré.
A continuación se presenta el vencimiento del pagaré Evangelina Fernández por 125,000 a una tasa de 12% anual a un plazo de 60 días. Para el cálculo tenemos 125,000 por 0.12 por 60 días, que nos da un igual de interés de 2.500. 2.500 más 125,000, que era el capital, tendremos como valor de vencimiento 127,500. Para el registro del pagaré, hay ocasiones en que los clientes les queda imposible pagar y para eso se pide el pagaré o un tiempo más para poder cancelar nuestra deuda. Tenemos como ejemplo la siguiente contabilización de la aceptación de un documento en pago de una cuenta. El 20 de agosto del 2000, la compañía ATME S.A. venció mercancías con un valor de 100,000 a Omega, con condiciones el 17 de septiembre, Omega notificó que no le sería posible realizar el pago en los 30 días y ofreció un pagaré a una tasa del 15% por 60 días y con fecha del 20 de septiembre para saldar la cuenta. ATME S.A. aceptó el documento que fue cubierto con la fecha de su vencimiento. Los asientos del libro diario quedarían de la siguiente forma. Como primero tenemos en fecha 20 de septiembre que se registra que tenemos un documento por cobrar por $100,000, cliente Omega que nos adeuda $100,000. Para efectuar el registro de la cancelación tenemos con fecha noviembre bancos por 102,500, documentos por cobrar por 100,000 y ingreso de interés de 2.500. Y aquí tenemos el cálculo del interés que se realizó. La transferencia de documentos por cobrar. Este tipo de documentos se cobran en la fecha de su vencimiento o posterior a ella. Sin embargo, algunos negocios tienen la necesidad de disponer de sus cuentas por cobrar antes de su vencimiento para mejorar su liquidez. En este caso, la empresa transfiere las cuentas o documentos por cobrar a instituciones financieras, pagándole una comisión que se denomina interés que se recibe a cambio del efectivo. A estas operaciones se le transfiere documentos que se le conoce como factoraje o descuento del documento. Existen dos tipos de factoraje que se denominan a continuación. Factoraje sin recurso. La empresa que cede o transfiere los documentos por cobrar no se compromete a pagarlas por parte de los clientes, es decir, no hace responsable ni tiene ninguna obligación por pagarlas en caso de que venzan y no hayan sido cobradas. Factoraje con recurso. Factoraje con recurso. La empresa que solicite el descuento de los documentos comparte el riesgo con la institución, porque si no le cancelan, la institución financiera que cobra a la empresa que le cedió el documento por cobrar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar del descuento de documentos por cobrar. El descuento de documentos por cobrar en una institución financiera es una forma de transferencia de documentos. Los descuentos de documentos se realizan usualmente en bancos. Estos aceptan el documento por cobrar y entregan efectivo equivalente al valor de vencimiento del documento, menos los cargos por intereses de financiamiento y servicio de banco. A este cargo por interés cobrado sobre el valor de vencimiento del documento se lo conoce como descuento. El descuento de documento por cobrar se puede realizar con o sin recurso. Cuando se realiza sin recurso, se registra como una venta
y la diferencia entre el valor y el efectivo recibido se registra como una ganancia o pérdida en la venta del documento. La transacción más común es el descuento de documento con recurso. Si el deudor no paga el documento al vencimiento, el banco podrá cobrar o vender el documento a la empresa que le transfirió como se mencionó anteriormente en la sección de transferencia de documentos. El procedimiento para calcular el descuento de documentos es el siguiente. 1. Como podemos ver ahí en la tabla que tenemos, se determina el valor al vencimiento del documento. 2. Se calcula el valor del descuento bancario, multiplicando la tasa de interés del banco para descuento de documentos al valor de vencimiento del documento, aplicado al número de días desde la fecha en que se descuenta el documento hasta la fecha de vencimiento. 3. Se calcula el monto efectivo a recibir, disminuyendo el valor de vencimiento y el valor de descuento bancario. 4. Se determina el valor en libros del documento a la fecha del descuento sumado al valor nominal. No es, sí, ahí quédate, compañero, por favor, un ratito más. 4. Se determina el valor en libros del documento a la fecha del descuento sumando al valor nominal los intereses devengados a la misma. 5. La diferencia entre el valor en libros a la fecha del descuento del documento y al efectivo a recibir se registra como una ganancia o pérdida cuando el descuento califica como venta o como ingreso o gasto cuando el descuento califica como préstamo. Para ejemplo, tenemos ahí la tablita que es lo que les acabo de describir. Esa tablita es de un ejemplo que tenemos que el 30 de junio Delta S.A. descontó un descuento en el Banco Nacional con un valor nominal de $100,000. Y el documento fue expedido el 30 de mayo a 3 meses y con una tasa del 12%. Entonces, por eso tenemos los $100,000 que se multiplica por la cantidad de años y el 0.12 que corresponde al valor del descuento porcentual. Listo. Continuamos avanzando con nuestro tema. Ahora les voy a hablar sobre el registro contable. Bien, de acuerdo con el ejemplo anterior, para calcular el descuento, ilustramos el siguiente registro contable de este. El descuento con o sin recurso califica como venta el 30 de junio del año 2000X. Se deben reconocer los intereses devengados por el documento realizando el siguiente registro. Pues bueno, tenemos con fecha junio 30, entra la cuenta intereses por cobrar con $1,000 y sale nuestra cuenta ingreso por intereses con $1,000. Esto es, pues aplicamos la partida de reconocimiento de los intereses devengados. El descuento del documento sería con la fecha junio 30, entra bancos, porque ahí tendríamos los 99,910, la pérdida en venta de documentos, que sería 1,090, y salen las cuentas documentos por cobrar, que son $100,000, más el interés por cobrar, que sería $1,000. En este asiento es necesario dar de baja los intereses por cobrar, registrado, y para así poder conocer los intereses devengados. Sin embargo, en la práctica se podría omitir el registro de los ingresos por intereses si estos no se han registrado en la fecha del descuento. La diferencia se registraría como un ingreso o gasto por intereses y en este caso, pues el registro sería el siguiente. Continúe, compañero, la otra diapositiva. Tenemos con la fecha del año 2000X, pues el día 30 de junio, entra la cuenta de bancos, 99,910. La cuenta gastos por interés también entraría, que serían $90. Y saldría nuestra cuenta documentos por cobrar con un valor de $100,000, que es el valor de descuento nominal del documento, ¿no? Luego continuamos con el descuento con recursos cuando califica como préstamo.
El reconocimiento de los intereses devengados se registra igual que en el ejemplo anterior. Es prácticamente lo mismo. Entra la cuenta intereses por cobrar, $1000, y sale la cuenta ingresos por interés. Y el descuento de igual que el anterior. Entra la cuenta bancos con 99.910, entra también la cuenta gastos por intereses con 1090, salen las cuentas 1, documento por cobrar descontados, que serían $100.000, y los intereses por cobrar $1000. Y le ponemos una prórroga a este registro, que sería descuento de documentos por cobrar con una tasa anual del 18%. Cuando el descuento recibe el tratamiento de préstamo, no se debe dar de baja el documento por cobrar de los registros contables y es necesario crear el pasivo contingente y los documentos por cobrar descontados. Si el deudor paga el documento en la fecha de vencimiento, el registro contable para dar de baja el pasivo contingente y los documentos, pues quedaría de la siguiente manera. Agosto es el anterior, compañero. Agosto 30, entra la cuenta documentos por cobrar descontados con $100.000 y sale la cuenta documentos por cobrar con $100.000. Pues y la prórroga que le ponemos a esto, la frase sería para dar de baja el pasivo contingente y los documentos por cobrar descontados. Si el deudor no paga, es necesario realizar un asiento para dar de baja el pasivo contingente y reconocer el costo financiero que el banco carga por la devolución del documento. Supongamos que el banco cobra una comisión adicional por documento no cobrado y este valor sería $400 adicionales. Pues el asiento nos quedaría de la siguiente manera. En el año 2000, junio 30, tenemos documentos por cobrar descontados, que sería la cuenta que ingresa con un valor de $100.000. Ingresaría también la cuenta de gastos por interés, que es lo que cobraría el banco, $400, y saldría la cuenta bancos con $100.400. La diferencia entre el registro del descuento como venta o préstamo radica básicamente en el reconocimiento de un pasivo contingente y en el registro del costo del financiamiento como gasto o pérdida según sea el caso. Damos paso a mi siguiente compañera con un tema más sobre nuestra exposición. Ok, buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. Como para finalizar nuestro primer tema de exposición, vamos a hablar un poco sobre las cuentas por cobrar, pero esta vez vamos a ver qué pasa cuando es en moneda extranjera. Tenemos que en la actualidad es cada vez más común encontrar cuentas por cobrar o pagar en moneda diferente a la que transcurre en nuestro país. Esto se debe a que principalmente ha incrementado la operación de las empresas en el extranjero. Para esto es necesario convertir nuestras cuentas en moneda extranjera en su equivalente a la moneda de curso legal que transcurre acá en el país. Se debe también registrar en el momento de una operación al tipo de cambio bancario y vigente a la fecha de la transacción. Para elaborar los estados financieros, estas cuentas se deben evaluar al tipo de cambio bancario que esté vigente en la fecha de los estados financieros. ¿Para qué nos sirve esto? Para reconocer la ganancia, la pérdida que resulte en el estado de resultados, en la sección de costos integral de financiamiento, cargado o abonado a la cuenta de ingreso, o gastos por la fluctuación cambiaria. ¿Qué quiere decir la fluctuación? Es decir, los resultados. Siguiente, por favor. Bien. Saldos negativos en clientes. ¿Qué es un saldo negativo en clientes? Un pago excesivo recibido de un cliente provoca que su cuenta presente un saldo acreedor en los mayores auxiliares. Cuando estas cuentas auxiliares tengan un saldo distinto del normal,
Sus importes deben presentarse como anticipado de clientes en el estado de situación financiera. Aquí tenemos una tabla donde nos muestra, por ejemplo, en el debe no tenemos, en el haber registramos 74,80, que vendría a ser nuestro saldo negativo. ¿Cómo registramos el saldo negativo? Identificándolo con el signo menos. Seguimos con una factura, del pago de la factura de los 74,80, entonces quedando con un saldo cero. Este ya saldo negativo ya no existiría. Entonces, nuevamente registramos una factura de 175,31 centavos, quedándonos nuevamente saldo negativo, porque no tenemos nada registrado en el debe. Y así seguimos registrando facturas y ahí vemos el flujo cambiante del estado de situación financiera. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un mayor auxiliar con 50 subcuentas de clientes, de las cuales 48 tienen un saldo deudor. El saldo deudor sería de 265.500 y 2 tienen un saldo acreedor total que sería de 25.900. ¿Cómo hacemos la presentación del estado de situación financiera? Entonces, los activos circulantes o activos corrientes, llamados así, serían la cuenta cliente con 265.500 y en el pasivo a corto plazo pues vamos a registrar anticipo de cliente con 25.900, que estas cuentas de clientes son con saldo acreedor. Siguiente. Bien, aquí tenemos una partida de cuentas por cobrar. De cuentas por cobrar cuando tenemos aquí un cuadro comparativo, que esta cuenta de la partida de cuentas por cobrar es un tema de estudio con normalidad contable. Por ello se presenta el siguiente cuadro comparativo, que ahí es donde tenemos las normas, los conceptos y las reglas aplicables. En el concepto quedaría que las cuentas por cobrar presentan derechos exigibles, originarios por ventas, por servicios prestados, otorgamiento de préstamo o cualquier otro concepto análogo. Y en las reglas tenemos que las cuentas por cobrar a clientes deben computarse según el valor pactado originalmente. Las cuentas por cobrar en moneda extranjera se debe evaluar al tipo de cambio bancario o vigor a la fecha de los estados financieros, que es lo que mencionábamos anteriormente. Las cuentas por cobrar pueden clasificarse de acuerdo a su disponibilidad como exigencia de inmediata, a corto o a largo plazo. Según su origen, las cuentas por cobrar se clasifican como a cargo de clientes o cargo de otros deudores, tales como accionistas, funcionarios, empleados, etc. Los saldos acreedores en las cuentas por cobrar deben calificarse como cuentas por pagar si su importancia así lo exigiera. Siguiente, por favor. Bien, en el análisis financiero tenemos dos razones financieras que al igual que las partidas de efectivo e inversiones temporales, las cuentas por cobrar también están estrechas a una relación con análisis financiero de la liquidez. Y estas dos razones son días de ventas pendientes de cobro y la rotación de cuentas por cobrar, que nos quedaría en la fórmula rotación de cuentas por cobrar es cuentas por cobrar sobre ventas diarias promedio a crédito. Y en lo que es rotación de cuentas por cobrar, tenemos 360 días sobre la rotación de cuentas por cobrar, dándonos así los días de ventas pendientes de cobro. ¿Ok? Entonces, siguiente. Bien. Para finalizar nuestra intervención, tenemos un pequeño resumen donde las principales cuentas que integran la partida por cobrar son, las vamos a mencionar aquí, que son cuentas clientes,
cuentas documentos, funcionarios y empleados, cuentas deudores de diversos entrantes. Las facturas de venta son documentos soporte que sirve como base para registrar y asentar las operaciones. Existen 3 métodos para estimar y registrar las pérdidas sufridas en los créditos concedidos. Uno de los métodos se basa en el porcentaje de las ventas a crédito, el otro en estimar un porcentaje de las cuentas por cobrar y el último método que se emplea la cancelación directa. Cuando un negocio o una persona tiene dinero a través de préstamos, existe un costo o cargo a la utilización de ese dinero ajeno, el cual se lo conoce como interés. Este interés es el importe de préstamo. La forma más común de obtener un préstamo a corto plazo es el pagaré. Que ahí tenemos que pagaré es una promesa incondicional por escrito. Se paga una cantidad específica de dinero con una tasa de interés por el otorgamiento del dinero prestado. Los documentos por cobrar pueden transferirse a instituciones financieras especializadas en la operación de factoraje o descuentos de documentos. El factoraje puede ser sin recurso en el que la empresa no se compromete al pago de los documentos en caso de incumplimiento de sus clientes. El factoraje con recurso consiste en que la empresa debe responder por el pago de los documentos en caso de incumplimiento por parte de los clientes. Bueno, compañeros, ingenieros, esta ha sido la intervención del primer tema. Le damos muchas gracias por la atención prestada. Esperamos haya sido pues de su agrado esta exposición.